Cojo critica a los que bromean con la enfermedad. Demon One arremete contra el rendimiento de los ordenadores en la Champions. Múltiples cambios en rosters, entre ellos noticias del Kun Agüero. Polémica sobre Riot regalando dinero a los creadores de contenido. Cambios muy positivos en el juego, entre ellos un rediseño de lo que sería el Tier 1 y el Tier 2 para el 2026. Master Santiago. Crítica al blancamiento de Leo Faria. Streaming de OnePixel en Valorant y ciertas situaciones un poco cringe. Polémica con una ronda rollback en mitad del partido de Fnatic contra DRX, gesto desagradable del CEO de Twitch contra Ibai, problemas con el conteo de tweets desde hace unas semanas y finalmente recomendaciones de series y películas. Esto y mucho más, como todos los lunes, en Café con Hitbox. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés. Pues muy buenas, señores, bienvenidos otro lunes más aquí a Café con Hitbox. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y hacerme compañía. Esta es una semana con muchísimas noticias. De hecho, ha habido un momento en el que ya prácticamente he tenido que quitar algunas que a lo mejor o no me parecían tan relevantes, o incluso algunas, como algunas polémicas que ha habido con Carmine Corp, que voy a contar la próxima semana, porque yo creo que ya era como todo demasiado denso. Pero bueno, espero que lo disfrutéis, que me hagáis y os haga yo también buena compañía durante esta semana. Y bueno, lo que siempre digo, me ayudáis mucho si en Twitter, cada vez que hay alguna noticia o algo, me etiquetáis. Y hay mucha gente que lo hace y lo agradezco de corazón, porque facilita mucho esta labor de recopilar noticias. Y poco más, vamos a ir viendo un poco todo lo que ha sucedido. Ya os hago un adelanto de que es una semana que dicen tanto que hay algunas cosas de Riot pues que hay, y otras que estoy bastante contento con el futuro del juego, o alguna de las cosas que han anunciado. Así que vamos a ir viéndolo y os voy contando un poco al respecto. La primera noticia con la que abrimos la semana es el enfado de Cojo en Twitter a raíz de muchos comentarios que se han estado haciendo estas semanas. ¿Por qué viene este enfado? Como ya sabéis, Leo, jugador de Fnatic, pues tuvo un problema de una enfermedad. No se sabe si fue una especie de COVID crónico, bueno, o algo extraño. Cada vez que jugaba ordenador o estaba con ordenador, pues le volvía estas dolencias y no ha podido jugar en Fnatic desde hace casi un año y medio, no sé si 2 años. Lo han tenido ahí como un stand-by, ¿no? Ya finalmente dijo la semana pasada, la anterior, que se retiraba y que no iba a volver a retomar su camino profesional en Valorant. Y a raíz de la última Champions, hubo un problema con Alfajer, que ya sabéis que no pudo ir a un partido en el que tuvo que jugar Doma en su lugar, que por cierto lo hizo bastante bien. Y mucha gente empezó a decir, bueno, pero ¿qué está pasando en Fnatic? Todos los jugadores se lesionan, tienen problemas o enferman, ¿no? Entonces esto se hizo un poquito meme, y Cojo, ante estos comentarios, pues explotó en Twitter y dijo que en qué momento se volvió normal y aceptable bromear sobre la salud de los jugadores solo porque hemos tenido múltiples incidencias públicas de jugadores enfermos, ¿no? Y esto lo hacía porque, según él, le sentaba muy mal que con el buen trato que reciben los jugadores de Fnatic, al final la imagen que percibe el público es como que allí los enferma, ¿no? O tienen algún tipo de algo que les hace enfermar. Entonces, a raíz de este enfado, ha salido también mucha gente que ha pasado por Fnatic diciendo, oye, yo estuve en Fnatic y a mí me han tratado estupendamente bien y tal, defendiendo un poco a la empresa, porque parece ser que sí que tienen muy buen trato con los jugadores, y por eso especialmente les molesta que se difundan estos memes o estas bromas, ¿no? Evidentemente solo son bromas, pero puedo llegar a entender que crispen un poquito al director deportivo y a toda la directiva de Fnatic. Pero bueno, ahí se queda, algo anecdótico. Por otro lado, Demon One también estuvo un poco en boca de todos por unos comentarios que hizo en mitad de su streaming, y es que después de ser eliminado, ya sabéis que estuvo como de stand-in en el equipo chino de RG, que estuvo jugando, y estuvo jugando bastante bien, las cosas como son. Pero bueno, él criticó duramente el rendimiento de los ordenadores en stage, ¿vale? En el escenario. Decía que, bueno, que en primer lugar no sabía ni cómo Aspas había conseguido hacerse 80 kills en una de las series. También le decía a su audiencia, imagínate jugar en Valorant desde el móvil con todas las aplicaciones abiertas. Lo que él básicamente criticaba es que, a pesar de que los ordenadores estaban funcionando bien, que iban a buenos FPS, la pantalla no podía decirse lo mismo, porque según él era como jugar a 60 FPS
con muchísimo ghosting, tearing, etcétera. Un montón de problemas, digamos, como que la imagen se veía como cierta retardada, las estelas de luz como desenfocadas, la imagen no nítida, y que eso pues le impedía jugar en buenas condiciones. Según él, se vio como que todo el mundo se quejaba de esto, pero solo él se ha quejado públicamente. También es verdad que él es como me la pela todo y pues siempre dice las cosas tal como las piensa, mientras que la gente, al final Riot, pues no le gusta que los jugadores se estén quejando, ¿no? Ya lleva pasando bastantes años, con una anécdota que conté con Onur. Luego los escenarios de EMEA estuvieron, ya sabéis que este año sustituyeron todos los sonadores, pero durante mucho tiempo estuvo como ensilenciada la situación de que, bueno, de que los sonadores no funcionaban bien, de que era una vergüenza, hasta que al final ya todo explotó, porque veo como una cadena de muchísimas pausas técnicas, y al final pues ya todos los jugadores empezaron a hablar. Y es que al final se hicieron tan masivas las críticas que finalmente Riot acabó por cambiarlo y restituir los sonadores, ¿vale? La cuestión es que yo aquí creo que nadie más se ha quejado, porque si os fijáis, la marca de monitores es HyperX, que curiosamente también sponsoriza el evento, sale arriba a la derecha, y es el típico sponsor que yo creo que no solo ha dado pantallas a todos los ordenadores del stage, sino que también ha puesto dinerito. Entonces, claro, queda como muy raro que un sponsor te esté sponsorizando el evento con sus propios periféricos, te esté pagando por estar ahí, y al mismo tiempo tengas a jugadores quejándose de que los monitores pues son una mierda o no funcionan bien, ¿no? Quedaría como muy vaya publicidad más mala, ¿no? Entonces yo creo que eso está, no sé de qué manera, pues creo que eso se está intentando callar un poco, pero creo que según los comentarios de Demon One no están funcionando bien las pantallas, o al menos como se debería, ¿no? Porque ya te digo que no creo que Demon One se estuviera quejando así si realmente no fuera como una situación muy generalizada, ¿no? Pero en fin, nadie más se ha quejado. Bueno, si se quejan en las próximas semanas os lo comentaré aquí por el café. Vamos ahora con los cambios de rosters, que bueno, sobre todo lo que está pasando ahora mucho es que se están liberando contratos, ¿vale? O se permiten ofertas. ¿Qué significa esto para los que no lo sepáis? Cuando un jugador ficha con un equipo, se firma un contrato, y este contrato prácticamente estás protegido, blindado durante X periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tú fichas, no sé, a Kenny, por ejemplo, y le fichas por el periodo de un año, ¿vale? Y en ese año pues tiene que jugar para tu equipo, y tú tienes el deber contractual de pagarle el 100% de su salario si está jugando y un X% si lo tienes benchado y no está jugando, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo no significa que los jugadores no puedan fichar por otros equipos, sino que si te fichan por otro equipo en ese periodo, tienen que pagar un buyout, que es la cláusula, digamos, de compra, ¿no? Entonces, es una especie de penalización que tiene que pagar el equipo que adquiere ese contrato, y ahí pues está siempre la negociación de la empresa que tiene la gestión del jugador de, oye, te lo rebajo o no te lo rebajo y tal, hasta que termine ese contrato. Entonces, ahora que ha terminado Champions, generalmente se firma, o sea, el contrato anterior se firmaba por este periodo. Los clubes tienen dos opciones. La primera es, antes de que termine el contrato, vuelvo a renegociar contigo y hablamos sobre otro periodo de un año en el que te voy a mantener, o bien puedes hacer también te dejo libre, digamos, para que explores otras ofertas. Cuando dejas al jugador libre para que explore otras ofertas, pues evidentemente, indirectamente estás diciendo que a ti ya no te interesa, pero no necesariamente, porque hay veces que dices, oye, mira, como ha pasado en el caso de Crew, yo voy a hacer pruebas a más gente, a ti te voy a liberar también el contrato para que explore otras ofertas, y puede ser luego que, como ha pasado con Melser o con algún otro jugador más en Crew, que por lo que sea yo te vuelva a rescatar y te vuelva a firmar un contrato, pero yo quiero ver a más jugadores y tú querrás ver a más equipos, así que eso sucede, ¿vale? Ya os digo que por norma general, cuando un equipo deja a un jugador free agent o que explore ofertas y tal, es porque generalmente no lo va a conservar, ¿vale? Y va a dejar que ese jugador, pues digamos, vuele. También de la misma manera, está como muy mal visto, que esto ha pasado también bastantes veces en el Tier 1 y en el Tier 2, sobre todo en el Tier 1, cuando un jugador va a llegar a su momento de, digamos, de fin de contrato, ese jugador le puede pedir al club, oye, quiero publicar, aunque el club esté interesado en él, quiero publicar en Twitter o en redes, pues el hecho de que estoy free agent, y por si alguien quiere pujar, ¿no? Esto se suele dar cuando el jugador no está como muy contento con la situación y quiere simplemente pues ver qué hay por ahí, ¿no? Para ver qué le ofrecen. Pero esto, ya os digo, que suele ser muy mal percibido por el club,
porque es como un aire así como de mercenario, ¿no? Como de, bueno, entonces te quedas aquí porque te ofrecemos dinero y porque no te sale algo mejor, si no, pues te irías. Y eso no suele gustar mucho a los clubes por norma general, ¿vale? Luego hay siempre de todo, pero para que entendáis un poco esa tensión que siempre hay un momento de cuando se va a liberar un contrato, de qué es lo que sucede con el jugador, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que ha sucedido es que justo después de la Champions, perdona por enrollarme, pero es que siempre creo que hay mucha gente que estas cosas pues como no las entiende muy bien, lo explico así como de manera sencilla y fácil, pero bueno, ahora que ha terminado la Champions, pues hay muchos equipos que están empezando a permitir a sus jugadores explorar ofertas. Eso significa que aparentemente no van a continuar con ellos en los rosters. En primer caso tendríamos a Made in Brasil, que, insisto, creo que han hecho un papelazo en la Champions, la verdad. Pincharon contra equipos tops, a mi parecer, y bueno, han declarado que van a liberar a Arcin, a Cortesía y a Xenon, ¿vale? Lo de Xenon y Arcin lo puedo llegar a entender. Arcin ha recibido muchísimo hate porque, bueno, supuestamente ha jugado como muy irregular a lo largo de esta temporada. Hay partidos importantes pues que no ha aparecido, él lo sabe. Bueno, pero bueno, creo que también ha sacrificado mucho por el equipo y porque el equipo ruede, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Lo que a mí no me encaja mucho es el tema de Cortesía, ¿no? O sea, creo que Cortesía ha jugado bastante bien durante todos los stages. No sé, creo que en general lo ha hecho bastante bien. No ha llegado a ser Aspas, ¿no? Porque creo que Aspas ha demostrado que está en otro tier, ¿no? Que si hubiera un tier ese para él, pues estaría él solo y probablemente a lo mejor Chronicle y a lo mejor Alfajer. Pero es que es una locura lo de Aspas, lo que ha conseguido año tras año. Y bueno, en principio, Arcin y Cortesía y Xenon están liberados de contrato y no saben muy bien dónde van a acabar. Luego, por otro lado, tenemos a Macino de Crew también anunciando públicamente que pues escuchaba ofertas de otros clubs por si querían y tal. Él ya tenía permitido desde antes el hacer esto, el publicar en Twitter que bueno, que libera ofertas y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dice ahora? ¿Vale? No pinta bien que sea ahora cuando lo ponga en Twitter, cuando ya os digo, podía haberlo hecho antes. Esto tiene pinta que es que él estaba haciendo tryouts aún con Crew y en un gesto de cortesía o de amabilidad o de lealtad, como lo queráis ver, dijo, mira, yo mientras tenga chance en Crew, no voy a publicarlo en Twitter. Tiene mucho que ver con lo que os he dicho de la tensión esta que se genera cuando un jugador dice, oye, yo voy a ver qué hay fuera, ¿no? ¿Qué hay en el mercado? Yo creo que lo ha hecho un poquito por eso, lo hizo un poquito por eso. Y ahora que ha estado haciendo tryouts, parece ser como que él ha visto reducidas sus opciones. Puede ser que sea esto. Y ha dicho, oye, como no poste esto, y dado que los tryouts a lo mejor no voy a estar dentro de Crew, igual debería publicarlo. Y por eso creo que ha sido como más tardío a la hora de publicarlo, ¿no? Cuando ya ha visto como un poco mermadas sus posibilidades dentro de Crew, pues lo publica. Entonces, para mí, insisto, es una percepción subjetiva. Creo que esto pinta que Macino tampoco va a continuar en Crew, ¿no? Ya solo creo que nos quedaría de los que se han liberado contratos Sai, porque Kennedy y Macino parece ser que está claro que no debemos contar mucho con ellos. Es una pena, pero bueno, veremos a ver el roster que se les queda, ¿no? Hablando de este mismo equipo, ha pasado una cosa, que es que el Kun Agüero el otro día abrió streaming y estuvo hablando un poco del roster, del nuevo roster de Crew, ¿vale? Y dijo una cosa curiosa, ¿vale? Que es que, según él, es momento ahora de apoquinar, es decir, de poner la cartera, y en palabras suyas, Crew planea invertir fuertemente en nuevos jugadores para competir en los próximos eventos de Masters y Champions, ¿no? Dice que ahora es el momento de dejarse los dineritos. En general, lo que se entiende del streaming del Kun es que van a hacer algún fichaje tocho, ¿vale? Esto a mí me extraña bastante porque esto de los dineritos, de gastar mucho dinero, tal, es como una antesala a que van a hacer un fichaje bastante grande. La verdad, no me imagino qué fichaje es, porque yo entiendo que al final van a fichar a alguien de pasta, a menos que el Kun esté tan desconectado de la realidad de Valorant que un fichaje normal lo defina como, entenderme, normal, a que no es lo mismo fichar jóvenes talentos y estrellas emergentes a fichar una persona consagrada, ¿no? Porque los que te rascan realmente los bolsillos suelen ser las estrellas consagradas, pues tipo Aspas, ¿no? Que ahora se quedaría en Made in Brasil. Había gente que decía, esos que van a fichar Aspas. Yo la verdad no lo creo.
porque entiendo que estará protegido y blindado con Beatty Brasil, sobre todo después de lo que ha hecho. Pero bueno, mi gran pregunta es, ¿quién van a ser los fichajes o esta cartera de jugadores que van a componer en la que van a dejarse tanto dinero, ¿no? Porque, bueno, es un poco el discurso por el que iba. Siento ya un poco, y esto, insisto, creo que es una percepción como que solo mía, porque ya lo decía en otro café, como que el Kun desde hace ya unos años ya está como muy desconectado de la realidad del club, como que ya no hace tantas apariciones, como que no sabría decirlo, ¿no? Pero es como... Antes yo me acuerdo que le veíamos en las watch parties, le veíamos incluso en los eventos, le veíamos cosas con los jugadores y eso estaba súper bien, pero ahora es como ya está como todo como mucho, como lo ve como desde la lejanía, ¿no? Entonces eso en parte me entristece, pero bueno, a menos me ha alegrado verle en este stream y nada, ya veremos a ver con qué nos sorprende. Ya os digo que no creo que se refieran a Sadak, ¿vale? Porque ya está casi confirmado que Sadak va a entrar en Cruyff, que se va a hacer un proyecto en torno a él. Entonces, a ver, Sadak yo creo que está ya en la época post de su carrera, como su recta final, según yo, ¿vale? Entonces no creo que tampoco sea un fichaje estelar ni hiper caro como para que el Kun Agüero esté poniendo que van a rascar la cartera con el nuevo equipo y que quieren aspirar a Champions y demás. A lo mejor es una especie de hype gratuito, no lo sé. Pero bueno, ya veremos a ver con quién nos sorprende Cruyff, finalmente con quién se van a quedar. Y si estas palabras de Kun Agüero podemos cogerlas con pinzas o realmente es algo importante y va a parecer como un poco como eso que hizo, como un poco como el roster que hizo Leviatán hace unos años, ¿no? Que presentaron con 2 campeones mundiales, etcétera, etcétera. Y otra cosa que ha sorprendido bastante es que se ha anunciado que Minibu queda liberado de contrato y escucha ofertas, ¿vale? Se ha quedado como free agent. Esto ha impactado mucho porque, bueno, Minibu era como una pieza muy intrínseca a este core de Heretics. Creo que este año lo han hecho bastante bien. Creo que han sido como muy criticados el roster, cuando a mí me parece un pedazo de roster, incluso por sus propios fanáticos y pues por sus propios aficionados, lo cual me extraña mucho. Minibu, yo personalmente creo que ha sido un duelista muy bueno, ha sido un jugador muy bueno, de hecho ha tenido muy buenas stats. Sí que es verdad que ha habido momentos como que ha sido irregular, pero la verdad yo este movimiento no me lo esperaba. No sé muy bien a qué viene esto, si esto es como el movimiento previo a un cambio de roles con Good duelista o otro fichaje, o a lo mejor otro fichaje un duelista nuclear, no lo sé muy bien, ya lo veremos en las próximas semanas. Pero a mí la verdad es que esto, sin conocer la situación interna, que a veces cambia mucho pues la perspectiva, creo que es un error liberarte de Minibu. Ya lo veremos, que aunque luego hay que ver como muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor dentro internamente ves pues que a lo mejor a nivel de trata o de roles o de personalidades pues como es el que no te encaja, o a lo mejor a nivel de esfuerzo individual, no lo sé. Pero ya te digo que desde fuera a mí Minibu no era algo que me chirriaba. Creo que Heretic tiene un muy buen roster y tiene que seguir trabajando en esa dirección, pero bueno, ellos verán y veremos a ver cómo se queda la cosa. Ponedme en los comentarios vosotros qué opináis también acerca de este cambio y de los otros cambios que he visto, y bueno, y os leo. Luego vamos a ir a hablar sobre una polémica que la verdad se ha hecho bastante viral esta semana, y es sobre Riot regala dinero a streamers, ¿vale? Os voy a contar un poco todo esto, muchos lo conoceréis, lo que ha pasado con el September y tal, pero os voy a explicar toda la situación y también una cosa que ha pasado un poco después, ¿vale? Que la gente a lo mejor no sabe. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues todo empieza con el September, ¿vale? Es una especie de campaña que hace Twitch todos los meses de septiembre, en los que pues descuenta dinero de las subs o regala subs cuando tú regalas 5, etcétera, ¿vale? Entonces, este September, sobre todo a finales de September, la campaña la hizo Twitch junto con Valorant. Y bueno, sucedió que Kai Cenat, por aquel momento, justo cuando se estaba haciendo esta campaña, en su canal hizo una especie de subatón, una especie de, que no sé si lo llamo mafiatón o algo por el estilo, en el que intentaba llegar al récord máximo de subs en Twitch, que de hecho lo consiguió, y consiguió llegar a 1 millón de suscripciones activas en su canal de Twitch, ¿vale? Entonces, para llegar a esta cifra, tiene un contador, invitó a actores famosos, a personalidades públicas, y la gente donaba cantidades y mansalva de dinero, ¿no? Entonces, al final llegaron a 1 millón y
con estas subregaladas, pues también la promo de September con Valorant pues iba saltando, y Valorant iba regalando pues subs en el canal de Twitch. La cosa es que llegó a regalar cerca de 60.000 suscripciones, lo que equivale más o menos entre 4 y 5 dólares, pues a entre 200.000 o 300.000 dólares solo en subs en el canal de Kai Cenat, ¿vale? Entonces, claro, yo mismo puse un tuit de, oye, ¿qué campaña es esta? Porque claro, Kai Cenat es una persona que ya no juega videojuegos, y toda esta campaña de Valorant no se hace ya cuando estás jugando Valorant. Si tú estás haciendo cualquier cosa, jugando al ajedrez, escuchando música en Twitch o en cualquier tipo de contenido de Twitch, y cuando alguien regala 5 subs, pues Valorant te regala uno más, ¿no? Entonces yo puse un tweet que la verdad se hizo bastante viral y empezó a comentarlo muchísima gente. De hecho, entre ellos lo comentó el propio Shokas. Y bueno, también hubo una cuenta que es VCT Screams, que fue, yo creo, la que ayudó pues a que esto se hiciera más viral aún, que repudiaba esta campaña y decía, oye, ¿cómo es posible que en un solo canal de Twitch, una promo, Valorant se esté dejando más dinero incluso que en todo el Tier 2, en los torneos de los prize pool del Tier 2, ¿no? Ya sabéis que el Tier 2 pues ha pasado 2 años que está, bueno, un desierto, ¿no? Entonces eso incendiaba las redes sociales, como mucha crítica hacia Riot sobre la campaña, no tanto el dinero, que también, evidentemente, que suponía esto, sino el de la manera que estaba ejecutada, ¿no? Porque imaginaos eso, una promoción que salga, Valorant ha regalado 60.000 suscripciones en un canal que la gente ni juega videojuegos, ni él estaba haciendo nada concerniente a Valorant, ni ninguna promesa de, oye, luego ves la Champions, nada. O sea, puedes estar haciendo cualquier cosa que nada tenga que ver con videojuegos, que te sale eso de Valorant, que ni siquiera sale el logo, es solo Valorant ha regalado tanto, ¿no? Entonces, eso, pues como muchísimas críticas. Y esto empezó a coger tanto efecto de bola de nieve y se empezó a hablar tanto que al final Leo Faria acabó aclarando la situación, ¿vale? Y puso un tuit que decía, para contextualizar, esta campaña forma parte del September de Twitch, presentado este año por Valorant, para celebrar para celebrar la Champions. Todos los socios afiliados de la plataforma se beneficiarán de esto. Es una suscripción de regalo automática por cada 5 suscripciones de regalo. Y Twitch iguala las suscripciones de regalo, ¿vale? Entonces, esto no es exactamente así, porque a veces yo he visto que hasta con 5 subs se regalan 3, entonces a veces es hasta más de una suscripción, ¿vale? No es una y media, o no sé si pone las 3 Valorant y luego tal, pero bueno, que no es una por cada 5, ¿vale? A veces será más, y os lo digo yo, que también me he beneficiado de esta campaña. No sé si han regalado más de 100 suscripciones en mi canal también. Entonces, esto no es exactamente así, pero bueno, es más o menos suscripciones de regalo por cada 5. Pero bueno, lo importante aquí es que Leo Faria explicaba que ellos no pagan por cada suscripción, ¿vale? Entonces, una persona random le puso, pero entonces no pagáis por todas las subs, ¿no? Valorant solo paga por el naming y los derechos de promover la Champions, ¿no? O lo estoy mal entendiendo. Y Leo Faria le respondió, eso es correcto, nosotros estamos sponsorizando el evento, pero no estamos regalando las subs. Entonces, cuando Leo Faria puso esto, todo el mundo se tranquilizó y dijo, ah, vale, o sea que esto realmente estáis pagando una campaña con Twitch pero no estáis regalando los subs, es decir, que en el canal de Kai Cenat pues no habéis regalado 300.000 dólares en suscripciones, ¿no? Sino que simplemente habéis comprado la campaña en Twitch y esto es así, ¿no? Y ya está. La cuestión es que cuando Leo Faria explicó todo esto, pues la situación se relajó muchísimo y la gente me decía, ah, bueno, ahora lo entiendo. Y bueno, en general, toda esa crítica exacerbada que hubo, pues se relajó mucho. De hecho, muchos streamers pues empezaron a defenderlo, diciendo que esto era una campaña muy buena, que es que la gente ha malinterpretado todo, que no se han dignado a leer, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho la facilidad con la que se puede manipular, o que Riot muchas veces manipula a su audiencia y en general a toda la gente de Twitter, ¿no? Pero bueno, yo personalmente le puse este mensaje a Leo Faria, al cual, por cierto, no me ha respondido. Y es raro, ¿no? Porque tuvo muchas visualizaciones, tuvo muchos likes por parte de la gente, pero no lo respondió. En cambio, sí que respondió a otros muchos, ¿no? Yo le puse, hola Leo, creo que la clave aquí no es si Riot paga por cada suscripción, sino cuánto costó realmente esta campaña en términos generales. Según tu aclaración, parece que el gasto directo de Riot debe haber sido mínimo en comparación con la cifra de 200 a 300.000 dólares mencionada, ¿verdad? Porque promocionar una campaña en la que Twitch pierde dinero con cada suscripción y que afecta a toda la plataforma en todas las categorías, sin duda no puede ser barata. Sobre todo sabiendo que durante más de un año Amazon se ha centrado mucho en la rentabilidad de Twitch. Entonces,
¿Cuál es el punto aquí? Que es lo que la gente parece como que ha olvidado. Una campaña como esta no es gratis. Es decir, tú no hablas con Twitch y le dices, oye Twitch, que como nos llevamos bien y somos colegueo, vamos a hacer una campaña y ahora por la cara, cuando tú metas dinero en forma de suscripciones, pones mi naming y mi nombre en el regalo de las suscripciones. Sino que eso es una campaña que ha costado miles y miles y miles de euros. Entonces aquí la cuestión es que a mí me ha hecho gracia cómo Leo Faria tranquiliza a la gente diciéndoles, oye, tranquilos, que todo ese canal, todo ese dinero que veis de Kai Cenat, de todos los canales de Twitch, que no es directamente dinero que pongamos nosotros, simplemente es una campaña que tenemos con Twitch. Y la pregunta es, esa campaña, con esa repercusión, ¿cuánto os ha costado? Porque a lo mejor os ha costado hasta más del dinero que sale en el canal de Kai Cenat. Es que eso no lo sabemos. Entonces, lo lógico, cuando tú quieres tranquilizar a alguien, no es decirle, no, es que esto es otra campaña, es que nosotros pagamos por el costo de la campaña. ¿Vale? ¿Y cuánto ha costado eso? O sea, porque entiendo que si estás relajando a la gente, la cantidad es ínfima en comparación con lo que estás gastando en eso. Y no lo creo. O sea, ¿vosotros pensáis realmente que Amazon, Twitch, con cómo están viviendo su situación financiera durante este año y el anterior, que están recortando a todos los niveles, intentando apurar al mínimo, y lo sé porque tengo amigos que trabajan ahí dentro, la situación, ¿creéis que van a estar haciendo campañas prácticamente gratuitas o a un coste muy reducido? No, lo que están intentando hacer es maximizar las ganancias y hacer campañas lógicas. Y una campaña que es generalista, que ya os digo, no es solo a los canales de videojuegos, es a todo Twitch en todas las regiones, Rusia, Turquía, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, todas las regiones del mundo. Cada vez que regalas subs durante, no sé si eran 2 semanas, te salga Valorant. ¿Creéis que eso es una campaña barata? No lo es. Es una campaña cara. Entonces lo lógico no es poner, no, eso es que no es una campaña que paguemos por subs. Pagamos por la campaña general. ¿Cuánto es lo que os ha salido? O sea, entiendo que no quieras dar una cifra, dar un porcentaje. No nos ha supuesto ni un 20% de lo que la gente se cree. Lo podría llegar a entender. Pero si aquí el repudio y el reproche que ha habido precisamente contra Riot no es por que paguéis el precio de las suscripciones, es por la campaña de mierda que se ha hecho. Es que no solo eso, sino que mucha gente también decía, bueno, pero es que es una campaña que también se hizo el año pasado. Ya, pero la situación de Valorant del año pasado no es la situación de ahora. Ahora mismo Valorant, y lo veréis, os lo postaré en el próximo Café con Hitbox, está atravesando una temporada jodida, lo queramos o no, ¿vale? Entonces, es evidente que las campañas que se exijan ahora o las del año pasado no puede ser lo mismo porque la situación no es la misma. Pero aquí lo que se critica y se repudia principalmente es que se está pagando una cantidad ingente de dinero, sea en forma de campaña, sea en forma de pagos de suscripciones específicas, que barata no es y que ha salido por varios miles de euros, y que encima se haga de una forma tan nefasta. Porque al final el target no queda ni claro. Estás promocionando canales de ajedrez, canales de música, canales de in real life, streamers que ni siquiera juegan al juego. Y lo único que pone es Valorant. Es que no sale ni un triste logo, ni una imagen del juego, nada. Pone Valorant regalado suscripciones. ¿Tú te crees que es una campaña adecuada? Pues no, es una campaña de mierda. Esa es otra medida, es que da la sensación que tenían que cerrar balances en marketing de tenemos que gastarnos este dinero y lo tiramos aquí, con todas las opciones de cosas chulas que puedes hacer, y que Riot haya llevado evidentemente un año de mierda a nivel de promoción de eventos secundarios aquí en España mismamente. Yo lo he vivido en mis propias carnes cuando hablas con Riot para hacer un evento en España como el Solo Q, el Duo Q, que hemos organizado muchos, y que siempre estén con la reticencia de no metemos un duro, no, es que tal, no sé qué, tal, y luego sueltes estas campañas así. Es que es inexplicable, o sea, es inexplicable, y me molesta especialmente que, tío, que vale, que entiendo que cagadas las tenemos todos, pero la manera de evadir realmente el problema y decir, no, es que no pagamos por el precio de la sub, pagamos por la campaña. Y digo, pero ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? O sea, que, claro, o sea, es que no estás diciendo nada. Es que no conozco a nadie que haya dicho, uy, Valorant ha regalado 5 subs en este canal, vaya, Valorant, me voy a poner a jugar al Valorant. O sea, es una campaña mala. Y está bien, hay muchas empresas que hacen campañas malas, pero, joder, no intentes salir así de toda esta crítica, ¿no? Es un poco... Y encima, a mí lo que me irrita personalmente es lo gratuito que le sale, ¿no? Que luego la fandom y los aficionados y los jugadores de Valorant nos dan ese discurso y es, vale, perfecto, todo...
no hay espíritu crítico y que se replantee. O sea, he visto muy poca gente en Twitter que cuando Leo Faria salió a decir esto, decir, pero Faria, si no estás explicando nada. Que luego puede ser a lo mejor que la campaña les haya salido tirada, que lo dudo muchísimo, pero lo que estoy diciendo no explica nada. Bueno, dicho esto, ya habiendo criticado a Riot algo que me ha parecido que se ha gestionado mal, voy a hablar también ahora de cosas que creo que han hecho muy bien y son los cambios positivos que se vienen en el juego. Muchos me diréis, joder, Gil, pero es que son muchas cosas negativas como para decir ahora lo positivo. No, yo creo que son cosas absolutamente independientes, lo que intento hacer siempre con este podcast, mantenerme lo más objetivo posible, y cuando hacen cosas mal hay que criticarlo y cuando hacen cosas bien también hay que decirlo. Y lo que viene ahora, la verdad, es que es una sacada en todos los aspectos, ¿vale? Y es que se han empezado a anunciar, que esto ya lo sabía, os lo dije yo hace unos meses, de que a final de año iban a decir como todas las cosas que se venían, pero han empezado a anunciar muchas cosas, ¿vale? La primera es, creo que de hecho ya ha salido para cuando estoy escribiendo o sale cada este vídeo, es el nuevo modo escaramuza, creo que se llama, que es como un modo, no es 3 contra 3, que también lo puede ser, sino es 3 contra 3, 1 contra 1, 5-5, lo que sea, en mapas pequeños, ¿no? Que recuerda mucho a los que vengáis del Counter-Strike, a los IMAP, ¿vale? Son mapas de enfrentamiento directo, con cajas de cobertura y que básicamente te pegas con el equipo rival y está bastante bien para practicar. Yo todo lo que veo, la verdad es que me ha gustado. Lo único criticable, creo que puedo decir, es que no existe la búsqueda en internet, sino que tú te metes una personalizada con tus amigos y lanzas la partida, pero no es un modo al uso de esos de que te metas en una cola, un modo de juego y entras en una partida pública jugando. Han dicho que no lo descartan que esto sea así, pero bueno, están testeando el modo. Yo no lo veo mal, la verdad. Me gustaría más que fuera como os digo, pero creo que son modos que alimentan. Ahora facilita mucho pues que haya torneos, que haya contenido entre jugadores, etcétera. Y están cumpliendo su palabra de que hace unos meses dijeron que con la llegada del nuevo motor, pues que se iban a facilitar crear nuevos modos, etcétera. Y la verdad es que el nuevo motor creo que llegó hace un mes y medio, 2 meses, y ya hay un modo. Así que yo personalmente estoy contento. Ya veremos con qué más nos van sorprendiendo, y cuando lo pruebe os diré a ver qué tal. Por otro lado, también está el nuevo agente, un centinela con capacidades de silenciar e inhabilitar habilidades. Es un silencer. Pues estas serían las habilidades. Vamos con ellas. Esto sería un TP, que es curioso porque puede tener hasta 2 TPs. Entiendo que tendrá un rango de utilización, ¿vale? Y tiene tiempo de casteo, lo cual es importante porque no es una habilidad dodge, no es una habilidad de esas de kill y me tepeo, sino que se parece más al TP de Omen, ¿no? Que no es instantáneo. Es decir, es TP de Omen. El TP intermedio de dodgeo sería el de Yoru, que es un poquito más rápido. Y luego tendríamos el de los instantáneos, que son el de Chamber, el de Waylay, incluso el de la Jet, que no es un TP, pero me entendéis, ¿no? Que son de dodgeo. Mira, esa es la primera habilidad que entiendo que es la E, que es la habilidad silencer por excelencia, ¿vale? Deshabilitadora, que todas las habilidades del juego las para. Esta es una habilidad que puede denegar hasta la ulti de Raze, fijaros. Aquí se utiliza un TP, que no sé cuánto decay tendrá ni delay. ¿Veis? Le tira la ulti de Deadlock y también la inhabilita con la E, ¿vale? Con la E creo que es la E, pero es una habilidad nativa que deshabilita todas las habilidades en su rango de acción, ¿vale? Y es para todo el mundo, no solo para él. Lo digo porque ahora veréis lo que pasa. Otra vez utiliza el TP. Esta es la que hemos visto. Esta es la ulti. La ulti, la verdad, es que es una pasada, porque cuando tiras la ulti no te afecta ninguna habilidad del juego. Es decir, no te afectan flashes, no te afectan habilidades de daño como la ulti de Brimstone, pero a ti, no a tus compañeros, yo entiendo, ¿no? De hecho, mira, no te pueden levantar el defush, porque las ultis de Breach y de Sova y de Brimstone no te afectan nada. Es algo absolutamente insólito. Claro que yo entiendo que a tus compañeros sí. La única manera de que no afecte a tus compañeros es con la habilidad, creo que era la E, ¿vale? Que es la bola esa, ¿no? Que también es destruible, parece ser, ¿vale? Digamos su trampa, ¿no? Fijaos, la trampa la pones ahí, ¿vale? Siento que cuando salió Waylay era como, ok, Waylay puede llegar a entrar y todo eso. Y se activa automáticamente, spotea, es decir, es cierre de mapa, y al mismo tiempo, fijaos que mete ese decay y ese slow. Pero esto me da sensaciones de tejo, me da sensaciones de... Entonces, la verdad, es map closer, es un silencer bastante funcional, tiene una capacidad
de duelista en tanto que es una ulti de buscar duelos. Es curioso. Creo que va a cambiar el meta, la verdad, las cosas como son. Veremos a ver en qué acaba. Luego también han anunciado que van a hacer un rediseño de Harbor, ¿vale? Dicen que no están contentos como está Harbor actualmente y lo van a rediseñar. También van a cambiar muchas otras cosas del juego, pero lo van a hacer cuando termine la Champions, así que se espera también cambios de meta, lo cual también creo que está bastante bien. Esto lo hacen todos los años, pero bueno, en general estoy contento. Han anunciado también que van a mejorar todo el sistema de recompensas en Rankeds y van a meter incentivos para que la gente pues quiera ser Radiant, quiera ser Immortal 3, Platino, Ascenda, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo y nunca había anunciado, y finalmente que lo haya anunciado es algo muy positivo. Vamos a ver cómo respira la nueva season, pero en general es algo muy positivo y muy bueno y de haber escuchado a la comunidad. Por otro lado, también han anunciado que la Masters se va a celebrar en Santiago, en Chile. Así que, bueno, pues ya sabéis toda la escena de latinoamericana, incluso la gente de España también estamos súper contentos porque creo que la gente de la hispana somos como muy agradecidos, lo vivimos todo con mucha intensidad, que somos una escena grande y que también ayuda mucho a unificar comunidades, ¿no? A que muchos streamers podamos ir ahí a la Masters y conocer a la gente de allí. También Chile, pues evidentemente tiene grandísimos jugadores, es bueno para todos nosotros, así que estamos muy contentos. Esto ya se sabía, ¿vale? Yo ya de hecho lo filtré en un café con Hitbox, no estaba 100% confirmado, pero bueno, yo ya me olía que era inminente, ¿no? Así que nada, bastante contento la verdad con este punto. Luego también, por otro lado, han anunciado cambios en el circuito, ¿vale? Transicional del 2026. Ya sabéis que el 2027 va a cambiar todo y en el 2026 han decidido que va a ser como un circuito transicional, ¿vale? De transición hasta este 2027 que se cambia lo de las franquicias y van a cambiar un montón de cosas. La cuestión es que este circuito 2026 han anunciado cosas que la verdad a mí me gustaría que tuvieran régimen de permanencia prácticamente ya en el competitivo. La primera es que el kickoff va a ser más largo, ¿vale? Ya no va a ser ese formato tan corto que vivimos este año. Los stages también van a ser más largos, va a haber más partidos. En general se ha escuchado a la comunidad y se quiere que los equipos Tier 1 tengan posibilidades de jugar más veces, ¿vale? De que podamos verle más veces independientemente de que si ganan o si pierdan, lo cual es bastante bueno porque siempre nos quejamos de que la temporada es como muy corta, ¿no? Luego también han dicho que los finales de las stages van a ser en otras ciudades, van a ser como unos eventos pequeñitos individuales aislados, ¿vale? Es decir, no van a ser ni en Berlín, ni en Los Ángeles, ni en las ciudades principales donde se celebran los stages, ¿no? Sino que entiendo que se van a mover y le van a dar como más mimo, lo cual me parece genial. Y por último, y a mí lo que me parece más importante, es que el Tier 2 ahora va a poder participar ese mismo año en la Champions. Es decir, antes el circuito era que en el tema de Ascension es que cuando tú tienes un equipo Tier 2, si consigues ascender, el año siguiente estás jugando en la VCT con el resto de equipos franquiciados, ¿no? Pero es el año siguiente, tienes que jugar los stages, etc. Esto lo que va a hacer es que los equipos Tier 2 van a tener una oportunidad en el segundo stage de jugar con los equipos Tier 1 y de poder clasificar directamente a la Champions. También se concibe la opción de que ningún equipo de Tier 2 vaya a la Champions, pero existe la opción de que suceda. Es decir, se van a pelear con los equipos de franquicias que luchan por ir a Champions. Es decir, va a haber como un pool global de equipos de Tier 1 en el Stage 2 y también algunos clasificados que vendrán de ese Tier 2. Esto me parece muy bueno por muchas cosas, y es que muchos clubes de Tier 2 van a ver una posibilidad de llegar a Champions ese mismo año con esa inversión. Con lo cual, al ver que tú dices, oye, que poniendo aquí pasta voy a poder este año clasificar a la Champions, y entiendo que también participar en el tema de las skins y todo eso, ¿no? Y de las ganancias de las skins, pues hay muchos más incentivos para que realmente apuesten por un roster fuerte con el que llegar a Champions, ¿no? Porque al final era como una especie de carambola que encima llegaba el año siguiente y encima realmente no te daba el pase a la Champions, te daba el pase a llegar a los stages, ¿no? Pero esto es como mucho más directo y en ese mismo año. Entonces, al final es un incentivo muy grande y encima la narrativa me parece brutal. Joder, imaginaos estar en una Champions y que estén equipos de Tier 2 que lo están petando, yo que sé, tipo Solos, Kubert, etcétera, ¿no? O sea, creo que puede molar mucho.
Entonces, esto es un puntazo, es algo creo que es muy bueno. Esto también debo decir que hay gente el que le ha puesto algún pero, que los puedo llegar a entender, como por ejemplo el hecho de que la temporada para el Tier 2 como que va a ser como muy extenuante, con un poco tiempo de preparación, etcétera, etcétera. Pero entendiendo estas críticas, creo que esto tiene más cosas buenas que cosas malas. Vale, ya os digo, por todos los incentivos que va a haber de clubes de Tier 2, que van a decir, joder, es que al final tenéis que entender, y esto me parece como muy importante, que el sistema anterior era un poco rarete, en tanto que tú imagínate que tienes un roster de 5 jugadores que son unas putas bestias y de repente te vas a clasificar a Ascencio. Te clasificas, pero te estás clasificando no para ese año, para el año siguiente. Entonces al final lo que incentivaba mucho es que hubiera como mucho robo de jugadores también, como lo que pasó con Virti, ¿no? Cuando ves que un jugador está disputando en Tier 2, al final como es mucho más tiempo, tienes como una ventana de oportunidad mucho más grande para a jugadores así que están destacando en el Tier 2 y que prácticamente vayan a subir, coger esos jugadores de ahí y aunque ese equipo suba, estar desmembrando, ¿no? a los equipos. Entonces ahora, en cambio, la percepción de inmediatez hace que los jugadores digan, oye, primero que quiero ir con mi equipo y segundo que los equipos que están también seguramente estarán en mitad de la season, pues hay menos posibilidades de que haya un periodo de off-season en el que puedan incorporar a estos jugadores del Tier 2 en sus plantillas. Entonces yo creo que va a haber menos caza o captura de talento de ese Tier 2 y que encima por otro lado pues creo que la narrativa ya os digo que será brutal. Estar viendo una Champions en la que tenemos la opción de que un equipo que ha empezado desde ahí abajo del Tier 2 pueda ganar una Champions, me parece algo espectacular. Creo que realmente es positivo para el juego. Pero bueno, ponedme en los comentarios cómo veis todo esto, cómo han entrado estas noticias, y lo que hago es que en el próximo Café con Hitbox, que tendré más tiempo, pues ya detallo todos los puntos positivos y negativos que veo de este formato. Pero ya os digo que en esencia ahora mismo veo que lo positivo supera con creces a lo negativo. Lo único que también hay que ver luego qué es lo que sucede en ese 2027, ¿no? Porque ya os digo que esto va a ser como un año de transición al nuevo formato. Dicho esto, vamos a comentar ahora la crítica del blanqueamiento de Leo Faria, ¿vale? Lo he llamado así por cómo es la crítica, ¿no? Pero no quiero decir que esto sea así. Esto se produce por dos posts. El primero es el de la cuenta de VCT Scrims, ¿vale? En el que, bueno, esta cuenta ha criticado muchas veces duramente a Leo Faria y bueno, de hecho es la cuenta que os digo que retuiteó el post de las subs regaladas y tal. Y bueno, en esta cuenta agradecía la vuelta de la sesión de baneos entre coaches, que había desaparecido el formato y se estuvo criticando, y Leo Faria puso un tuit diciendo, oye, hemos visto que estáis criticando que esto lo hayamos quitado, no os preocupéis que lo vamos a volver a incorporar, y esta cuenta pues dijo, oye, hay que agradecer a Leo Faria que esto vuelva y que muchas veces, bueno, y que escuchen a la comunidad, porque al final solo decimos lo negativo, pero lo positivo pues no lo decimos, ¿no? Entonces pues como un poco como que le echaba un capote ahí creo que capote tiene un sentido negativo y es al revés, ¿no? Le echaba una mano a Leo Faria por lo que había hecho, ¿no? Entonces con mucha gente pues que le criticaba en plan, bueno, con todos los destrozos que ha hecho en el Tier 2 y en el Tier 1, en el circuito, le vas a agradecer algo, etcétera, etcétera, y él pues se defendía en plan, oye, criticamos lo malo, pero también hay que criticar lo bueno y hace muchas cosas buenas, lo que pasa es que al final hablamos solo de las malas. Y en este mismo sentido, Lucas Rojo ponía un tuit en el que decía, he hablado con Leo Faria, estoy contento, es un crack. Bueno, esto se llenaba de decenas de comentarios pues criticándole que estuviera ayudando a limpiar su imagen, de que después de todos los destrozos que ha hecho pues en el Tier 2 o con el caso de Koi, ¿no? Generalmente también mucha gente, no solo gente de Koi, pero mayormente gente de Koi, pues porque no sentó bien lo que pasó con lo de la plaza, ¿no? Entonces, en general está habiendo como mucha gente que está defendiendo a Leo Faria y mucha gente que lo critica en plan, oye, no ayudéis a blanquear a este señor, etcétera, ¿no? Mi opinión al respecto, ¿vale? Es que, bueno, yo siempre lo he dicho que creo que la gente como que redirige demasiado la crítica a Leo Faria y al final se hace como una especie de bullying cibernético a este señor cuando realmente no es el responsable último de todo lo que sucede. Al final esto es un consenso de mucha gente y él es el portavoz sin ir más lejos, ¿no? Entonces no creo, esta campaña que hay contra, así como tan aislada, así que esta campaña que hay como tan individual contra una sola persona, como que la veo mal, ¿no? Esto es una especie de boicots. Pero también debo decir que a mí me gustaría que por una vez los streamers, creadores de contenido y gente que tenga poder e influencia también aproveche esto para criticar el sistema,
¿vale? Y no solo cuando ya es como ahora, que estamos en el punto más bajo. Yo llevo 2 años criticando duramente todas las decisiones que hacía Riot, incluso en mi Prime de Twitch, en mi Prime de YouTube, y la verdad me sentía muy solo criticando. Y eran cosas que todo el mundo, yo hablaba por privado con la gente y todo el mundo lo veía, pero todo el mundo callado y sin decir nada. Ya han pasado 2 años en los que eso se ha ido consintiendo, se ha ido toleando ciertas cosas, Riot no hacía absolutamente nada, nadie decía absolutamente nada y hemos llegado a este punto que estamos posiblemente en uno de los peores puntos en Valorant. Que ojo, hay luz al final del túnel, lo hemos visto con las noticias que os he enseñado antes, creo que van a poner muchas soluciones. Voy a hacer un vídeo en el canal principal a modo documental explicando toda esta situación que hemos vivido, pero ya os digo que ahora hay muchos indicadores de que Riot quiere revertir la situación y eso siempre es bueno, pero estamos en este punto precisamente por eso. Si gente con influencia, gente con poder, gente que al final somos la cara visible de la comunidad, se hubieran quejado en su día de las cosas que se estaban haciendo mal y que todos sabíamos, creo que no habríamos llegado a este punto, la verdad. Creo que, como pasa siempre, ¿no? Riot al final es una empresa y vela por su bolsillo, y cuando actúa, pues cuando ve la crítica ya es global, ¿no? Cuando ya ve a todo el mundo quejándose, cuando empezaron todos los jugadores profesionales a quejarse del RNG del juego, ya es cuando dijo que iba a proponer soluciones, iba a hacer tal. Cuando vieron que todo el mundo se quejaba de los ordenadores de MEA, ya, a pesar de llevar años así, bueno, ahora los cambiamos, tal. Es como una especie de control de daños. Y yo lo que critico es que veo a todos los creadores de contenido que enseguida vanaglorian a Riot y públicamente tal, porque quieren conservar como ese estatus, ese bien trato con Riot, independientemente de que estén medio engañando o no engañando, pero sí no contando la realidad de la situación. Y eso a mí me crispa, porque al final es, tío, os debéis a vuestra audiencia, no a la compañía de videojuegos. La compañía de videojuegos, que está bien, hay que mostrarse agradecida, que tampoco veo que haya que mostrarse agradecida, ¿no? Porque en el momento en el que Riot hace algo por los creadores de contenido, también está sacando algo al respecto. Es una relación al final como de intercambio, y yo creo que la lealtad no la debes mostrar con esta empresa, sino que la tienes que mostrar con la gente que te ve, con tu comunidad, con la gente que te quiere, que entiende que no les vas a mentir ni a engañar. Y bueno, eso es un poco, yo creo que lo que ve el speech que digo, ¿no? Pero en general, y no hablo de esto, sino que hablo ya de todo el sector, de toda la gente con influencia, se muestran muy entusiasmados a la hora de vanagloriar y decir cosas bonitas de la empresa, de la compañía, de la situación del juego cuando son cosas positivas, pero cuando son cosas negativas prácticamente son pequeñas menciones en su stream y poco más, ¿no? Y no una crítica y una queja al sistema para que las cosas cambien y vayan mejor. Sí que es verdad que ahora lo estamos empezando a ver y ahora está como muy popularizado que todo el mundo se esté quejando, pero es que esto me parece bastante falaz y falso, ¿no? Porque al final criticar cuando la crítica es generalizada y globalizada tiene mucho menos mérito, ¿no? Hemos llegado a una situación que el juego ha ido una especie de decadencia y ahora ya todo el mundo da por hecho que hay una decadencia, ves miles de vídeos en YouTube, todo el mundo quejándose de la situación, entonces ahora es mucho más fácil criticar. Ya está claro que la gente como que la percepción de los creadores de contenido y de la gente con influencia es como, ahora todo el mundo se está quejando, entonces si yo me quejo, pues no va a haber balapalos para mí, no va a haber una situación negativa, ni va a haber represalias, ¿no? Entonces ahora se sienten como más libres de opinar, pero no lo han hecho cuando realmente había que opinar, que era mucho antes de llegar a esta situación, ¿no? Necesitábamos a gente con más valor que dijera, oye, esto no está bien, estáis haciendo las cosas muy mal, parad, por favor, hacer vídeos mostrando todo esto, y eso es algo que en general no he visto. O he visto con muy pocas intenciones, pero recriminarle a la gente que no haga una campaña específica contra Leo Faria o tal, pues sinceramente lo veo mal. No creo que haya esto que reconvertirlo a un acoso contra una sola persona, porque como os digo siempre, no es el responsable de todo. Os lo digo con total honestidad. Y ahora vamos a hablar de una situación que se ha dado en torno al streaming de OnePixel, ¿vale? En Valorant, de ciertas situaciones cringe. Para los que no lo sepáis, este es un youtuber, streamer de Counter-Strike que yo no conocía y que tiene muchísimos números. Es anglosajón. Y bueno, recientemente se puso a jugar Valorant y ahora ha empezado a cubrir la Champions, ¿vale? Y además con unos números espectaculares. De hecho, está superando a todos los streamers de Valorant y está llevando unos números brutales, pues todas las retransmisiones y las watch party, ¿no? Lo cual es bueno para el juego, evidentemente, ¿no? Y han pasado ciertas cosas respecto a esto, pues que al final él, como cubría las watch parties de las majors y de los eventos de Counter, que es otro público, ¿no? Para los que vengamos de ahí lo sabemos, pero bueno, había ciertas cosas que
como por ejemplo la salida de Bowster, que os la pondré ahí para que la veáis, pero se puso a hacer como un bailecito y la gente le criticó porque era como súper cringe, ¿no? Y entonces, bueno, pues él como que medio defendió, pero su comunidad como que se reía mucho de la situación. Bowster luego vio la reacción de él a su baile. Luego además pincharon una escena que la verdad, a mí esta sí que me pareció un poco rara, de reacciones de la gente de Fnatic en el escenario. Es graciosa, pero la verdad, las cosas como son, un poco cringe sí que es. Pero bueno, os lo pondré también para que lo veáis. Think about that one. Yeah, stupefy. 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 Hey, hey, Zestify. Oh my goodness, Zestify is out. Zestify. Oh, I'm dead. Holy shit. Oh my goodness. They're coming B. Ah! What? Guys, wait. Yo, guys, what's going on? What's going on right now, bro? Bueno, él reaccionaba en el streaming como tierra trágame, ¿qué es esto? Y la gente pues hacía un poco la analogía de el aura que se respira en Valorant y pues salía estos clips, y luego el aura que se respira en Counter-Strike y se ve pues eso, otro clip, ¿no? Gente bebiendo cerveza de un zapato, los jugadores haciendo la peineta a las cámaras. A ver, otro puto rollo, las cosas como son. Yo creo que la gente que venimos de Counter sabemos que están años luz, todo el aura que hay en estos eventos de Counter-Strike respecto a los de Valorant, las cosas como son, pese a que nos guste el juego. Pero bueno, en general era como ese contraste, ¿no? Entre las dos escenas, porque se está haciendo ahora como muy viral, en tanto que como este señor viene de Counter-Strike y está cubriendo estos eventos, pues su público está acostumbrado a otras cosas, ¿no? Y bueno, era gracioso, ¿no? La verdad es que yo me estuve preguntando por qué de repente ahora estaba cubriendo Valorant. En primer lugar, pude pensar que se trataba de que Twitch había pagado una promo, una colaboración con ellos, pero bueno, me aclararon que esto no es así. Sé que esto Riot no lo hace nunca, pero como han habido cosas raras últimamente, como por ejemplo hacer la campaña esa que os dije la semana pasada de las 3 horas, que eso tampoco lo había hecho nunca, dije, pues a lo mejor ha cambiado la política. La cuestión es que no le pagaron, simplemente le dieron la oportunidad de cubrir este evento, de dar los derechos de retransmisión, a pesar de que nunca hubiera cubierto Valorant. Y ojo, lo veo bien, pero esto es lo que os digo, porque también mucha gente que ha criticado esto es lo que os digo, por lo que no hay que deberle una lealtad a la empresa, ¿no? Porque al final la empresa ve números y Riot no le importa que esta persona haya estado criticando al Valorant, ridiculizándolo, porque lo ha hecho, o sea, aunque sea a modo de meme, y lo entiendo, a mí no me disgusta ni mucho menos, pero siempre ha hecho como la coña de que Valorant era un juego inferior, que era un juego para niños, no sé qué tal, y luego le dan los derechos de retransmisión. Y ojo, lo veo bien porque creo que es bueno para el juego, pero a nivel de merecimiento y de que hay pues streamers a lo mejor pequeños que no tienen derechos de retransmisión, o gente que se ha desvivido por el juego que no tiene la oportunidad, pues entiendo también, que es lo que he leído últimamente, pues que puede haber enfados y tal. Pero es que al final tenemos que desligarnos de la idea de la lealtad que le debemos a la compañía o la lealtad que nos deben ellos. No, creo que cada uno debe hacer un poco lo que considere y que debe ser un win-win. Riot entiende que darle a esta persona derechos es bueno, yo también lo entiendo así, y de hecho ha demostrado que es bueno porque en números pues nos ha resuelto la Champions. Y también tenemos que entender los streamers y las creadoras de contenido, que no tenemos que bailarle el agua a la empresa, ¿vale? Porque no le debemos absolutamente nada. Con mucho tú puedes tener un trato bueno con algunos empleados de Riot que te tratan contigo ya a nivel humano, y pues que tú vives bien con ellos y les debas pues eso, o ese trato también de cordialidad, ¿no? Pero ese discurso de agradecimiento y de no sé qué, yo creo que de verdad, es un punto equivocado, ¿no? Porque para ellos eres un número y para ellos, para ti deben ser una empresa también, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que sentirnos como más libres, y esto lo hilo con el tema anterior, de poder decir las cosas honestamente, ¿sabes? Porque a quien le debes tu lealtad y honestidad, o como queráis, es a la audiencia, a la gente que te ve. Y ojo, que todo esto lo digo, pero este señor me parece de locos. O sea, a mí me encanta, me parece muy positivo para el juego que Riot ofrezca cubrir eventos a un gente que no ve Valorant o que no haya consumido Valorant, para de cara a integrarles y tal. Creo que digamos que es la dirección que hay que seguir, ¿no? Para que el juego vaya bien. Y insisto, esto se ha demostrado que no sé si tenía 50.000 personas o sea, creo que es la watch party más vista en Twitch de Valorant, por encima de la transmisión oficial, por encima de Tarik, por encima de todo el mundo. Y yo, la verdad, personalmente me alegro. Me alegro porque posiblemente sin él las watch parties, los números de la watch party habrían sido peores. Para el próximo Café con Gibbs voy a hacer una comparativa de datos, porque como aún no he tenido al Champions, pues no puedo sacarlo, pero os mostraré cómo han ido variando los números de la Champions, y la verdad es que hemos ido un poco hacia abajo.
Entonces con esto pues son cosas que ayudan y que creo que son cosas que hay que hacer. Pero bueno, en general, insisto, creo que es algo muy bueno. Y ya os digo que esto no lo criticaría ni aunque Riot hubiera pagado por esto. Me habría parecido hasta bueno, porque creo que es un público muy afín y mucha gente que no lo ha hecho, ¿vale? Ya os lo digo y lo vuelvo a repetir, no lo ha hecho, pero que si hubiera pagado en OnePixel para hacer Watch Party de esto, lo habría visto bien, porque al final es un público que es muy afín, que es prácticamente hermano de la gente de Valorant y que puede estar viendo el juego con su content creator preferido y, coño, viéndolo un torneo entero, digas, oye, pues voy a probarlo yo también. Eso sería una buena campaña de publicidad, no la mierda que hicieron con lo de a todo el mundo en Twitch regalarle subs por la cara sin ningún sentido ni ninguna intención, ¿no? Entonces, es lo que os digo. Pero bueno, en este caso concreto bastan con los derechos de transmisión y creo que eso es muy positivo y bueno, así que bien Riot. Pero en general yo creo que ya se está viendo que igual que hacen muchas cosas mal, últimamente están haciendo muchas cosas bien y eso es bueno y positivo y alentador. Con las noticias que hemos visto antes, yo la verdad es que vuelvo a tener ganas y confiar en que Riot y Valorant puedan recuperarse en los próximos meses de esta bajona que hemos ido viviendo los meses, así que nada, simplemente hay que mantenerse positivos y yo os iré informando un poquito de la situación. Y en relación al dilema de las situaciones cringe y tal y de Valorant y tal, bueno, yo creo que es algo meramente anecdótico, ponedme en los comentarios vosotros cómo lo veis, pero bueno, a mí personalmente me hace gracia y creo que esto es bueno pues para que luego pues todos podamos tomarnos un café y reírnos de las situaciones tan inverosímiles que hay, ¿no? Y vamos ahora adentrándonos en la recta final. No me ha gustado mucho, y lo digo ya, cómo he planteado este podcast. Creo que he ido como un poco divagando y tal, lo siento porque muchas veces me decís, oye, divaga. Hay gente que le gusta mucho que divague porque lo siente más como una conversación y tal, pero me gusta hacer las cosas más ordenadas y me ha salido un poco rana, así que pido disculpas, fallo mío, y intentaré hacerlo mejor el próximo día. Pero bueno, vamos ya con la recta final, comentando noticias del sector, que parece ser que el anterior vídeo os gustó, así que lo voy a ir incorporando, y también una recomendación de pelis y tal que suelo hacer, ¿no? Bueno, la primera noticia fuera de Valorant, pero que tiene que ver con el Counter-Strike, es que han cerrado el SL Impact, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es... Tampoco le conocía yo, ¿vale? Pero bueno, me he informado brevemente por encima y era una especie de iniciativa tipo Game Changers, pero en el Counter-Strike, ¿vale? Que sería una especie de torneo femenino, ¿vale? Para incentivar pues toda la escena femenina de Counter-Strike. Y esto se venía celebrando ya unas cuantas seasons y han dicho que esta temporada va a ser la última y a partir del año que viene pues ya no va a haber. La razón que argumentaban es que no es sostenible, es decir, no es rentable. Y es raro porque mucha gente decía que iban creciendo, que los números no eran tan malos y tal, pero la realización es bastante costosa y esto demuestra claramente que, bueno, que estamos en una situación precaria ya de por sí los eSports, pero que ya encima pues tanto el Valorant como los deportes electrónicos femeninos pues no se apoyan por lo que sea con tanto énfasis, y esto hace pues que sea muy difícil monetizarlos y muy poco sostenibles, y ha generado que pues SL Impact cierre sus puertas. Una lástima, creo que son malas noticias. También creo que esto es como algo sistémico, ¿no? O sea, creo que se cerrará dentro de unos años cuando los eSports en general, no me refiero ya a los eSports femeninos, vayan mejor, volverán a abrirse algo para el estilo, pero es algo como cíclico, ¿no? Que iremos viendo por fases. Pero bueno, en general ya os digo que son malas noticias. Luego, por otro lado, se está comentando bastante un gesto desagradable que tuvo el CEO de Twitch, ¿vale? Porque estuvo en un streaming de Kai Cenat, y bueno, le preguntaron que cuál eran para él los 5 streamers más influyentes o más importantes o sus preferidos. Creo que de hecho fueron sus preferidos. Él, bueno, se atrevió a hacer esta tier list de sus streamers favoritos o preferidos o como lo queráis llamar, y dijo los siguientes. Dijo por un lado a Kai Cenat, que es al que tenía delante, ¿no? Yo creo que es lógico que le nombre a él, a Ninja, a Speed, a Pokimane y a Carnage, que yo sé, la verdad es que es el único que no le conocía. Esto sentó muy mal a toda la comunidad hispanoparlante. Debo decir y confesar a mí mismo que también me sentó mal cuando lo vi, ¿no? Porque todos nos decimos, Ibai, ¿cómo no vas a nombrar a Ibai? Una persona que te ha roto sucesivamente todos los récords de visionado de la plataforma. La velada última, no sé si fueron 9 millones, 8 millones, una barbaridad así. Entonces, el hecho de que no nombrara a Ibai como que sentó muy mal y la gente lo estaba criticando como muy duramente, ¿no? Como que se olvida de toda la gente hispanoparlante y, bueno, ya no solo de la comunidad hispanoparlante, que es grandísima, sino en general, para mí, lo que es el rey de Twitch, que, bueno, aparte de Kai Cenat en subs y tal, en eventos grandes y tal, para mí es Ibai, clarísimamente, ¿no?
Entonces, pues la gente lo sentó muy mal. De hecho, la gente le recriminaba a Ibai, oye, reacciona, todo el mundo te pisa, nunca haces nada, nunca, ni dices nada, porque Ibai, pues como que es un trozo de pan, ¿no? Yo esto, la verdad, he tenido sentimientos contrariados porque en un primer momento lo que evocó en mí también es sensación de, joder, tío, que desagradecido a una persona como Ibai que te está montando unos eventos increíbles, que no los monta en Kick, te los monta en tu plataforma, pese a que los ninguneos han sido constantes, no el año pasado o el anterior como que no contaba Twitch bien los viewers y te medio jodió el evento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y a pesar de eso ahí sigue Ibai confiando en vosotros. Pero luego lo pensé más objetivamente y más fríamente y me aparté de este pensamiento porque dije, joder, al final le están preguntando su lista favorita, personal. O sea, me refiero, es algo subjetivo. O sea, no podemos decirle a una persona a quién tiene que ser sus streamers preferidos. O sea, no le están preguntando objetivamente cuál es el mejor. Lo que le están preguntando son cuáles son los que más les gusta personalmente, ¿no? Y al final también tiene sentido que no nombres a Ibai, que habla en español, cuando él no sabe español, no le entiende. O sea, es obvio que no va a ver a Ibai en sus retransmisiones. Entonces, al final la gente estaba allí haciendo cábalas diciendo, bueno, es que Pokémon no se lo merece, o Carnage tampoco, no sé qué, Kai Cenat vale, el otro vale, pero no sé qué tal. Y bueno, como que, no, pero es que mira el número de subs y ahora mira pero la transmisión más vista de tal. Y yo creo que no hay que tampoco entrar en eso. Es verdad que es el CEO de Twitch, que es la cara visible de Twitch, que a veces tiene que responder entendiendo que está como medio representando a Twitch, pero al final fue como una pregunta personal y él respondió de manera personal y dijo la verdad. ¿Sabes? Yo creo que dijo lo que sentía. Otra cosa es que le hubieran preguntado objetivamente cuáles eran los streamers con más influencia a nivel objetivo en Twitch y no hubiera nombrado a Ibai. Pues ahí puede haber dicho, oye, me parece de mal gusto no nombrar a Ibai, ¿sabes? Pero fue como una pregunta más personal, entonces tampoco creo que como que esto tenga que alarmarse ni que Ibai se tenga que sentir ultrajado ni nosotros molestos, ¿no? Es algo, son sus gustos al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, ponedme vosotros qué pensáis al respecto. Luego otro tema que se está haciendo también bastante viral es las críticas que está recibiendo Twitch por el nuevo modo de contear viewers que está teniendo la plataforma. Y es que ya sabéis que desde hace un mes o 2 meses están empezando a salir pues que muchas plataformas tienen bots, ¿vale? En plan, primero Kick, luego Twitch parece que también, etcétera. Y entonces Twitch, viendo que porque muchos anunciantes y muy en consonancia a lo que os he contado antes de que Amazon ahora está como muy preocupada en rentabilizar la plataforma, pues están intentando que los anunciantes no huyan en estampida, porque es en plan, oye, me estás vendiendo campañas de publicidad con bots. Entonces esto pues evidentemente Twitch ha dicho, oye, no podemos, tenemos que asegurarnos de que las métricas y los viewers que mostramos sean reales, sean personas, para promocionar adecuadamente nuestras campañas, porque no damos ninguna seguridad. Si no, si viene Nestlé a promocionarse un stream y el 50 o 40% son bots, pues quedamos bastante mal, ¿no? Entonces quieren como mostrar más honestidad, entiendo, y que por eso han hecho este nuevo modo de contear, porque ahora os explico de qué va la cosa. La cuestión es que han cambiado la manera en que se cuentan los viewers, ¿vale? Y ahora en los streamers desde hace unas 3 o 4 semanas ya no se cuentan todos los viewers. Es decir, viewers que estén con el streaming en otra pestaña, es decir, aunque tú lo tengas con sonido, si tienes el streaming en otra pestaña, ese viewer no cuenta, ¿vale? Que son los típicas, muchas veces mucha gente, que yo tampoco consumo mucho Twitch, pero mucha gente pues a lo mejor tiene 3 streams abiertos, ¿vale? En cada pestaña. Si lo tienes evidentemente sin sonido no cuenta, claramente, pero hay veces que incluso lo tienes con sonido con poquito, pero tienes otra ventana y no lo tienes directamente en el navegador, pues supuestamente esto ya ha dejado de contar en Twitch, y si una persona tuviera 10 personas de esas, pues 10 personas de esas no cuentan como viewers, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro perfil que no cuentan, que es si tú no estás registrado dentro de la plataforma con una cuenta, tampoco cuentas. Es decir, entrar en Twitch en modo incógnito o entrar en tal, pues no cuentas como viewer, ¿vale? A menos que tengas una cuenta de Twitch. Además, la cuenta tiene que tener como cierta actividad o haber tenido cierta actividad, algo raro. Pero en general hay ciertos viewers que ya no están contabilizando, y eso ha hecho que muchos streamers, sobre todo pequeños, pues vean muy alteradas sus métricas, ¿no? Hay gente que tenía 60 viewers, que ahora tiene 20, 30, y al principio pues la gente les estaba criticando de no, es que eran bots y tal, pero parece ser que no. Parece ser, bueno, algunos casos habrá que eran bots, pero hay otros muchos que son los que se conocen como viewers stalker, ¿no? O viewers, no sé cómo se refería, pero son viewers en plan que simplemente están observando, que no les gusta hablar por el chat, que eso, lo tienen como de fondo
y pues eso evidentemente ha hecho estragos en muchos streamers que se están quejando públicamente, sobre todo anglosajones, diciendo que bueno, que ahora han visto reducida un 20%, un 40%, un 60% sus viewers, solo porque Twitch ha decidido no contar a estos viewers como parte del Play, que ellos tienen constancia de que están viendo de manera efectiva, porque antes sí les contabilizaban. Entonces es como rarete, es como una manera también de Twitch de, oye, pues ahora pago menos, ¿sabes? Es raro. Pero también entiendo que quieren hacer algo con el desmadre que había antes. Entonces es como una postura ahí como intermedia. Especialmente están sufriendo muchos los streamers de música, según he estado escuchando, gente que se dedica pues, a tocar el piano, la guitarra o hacer covers o grabar, porque claro, al final el perfil de viewer que ve a esos streamers son gente que está trabajando y les tiene de fondo, ¿sabes? Pero no tiene su ventana abierta. Y es que también os debo decir que a los streamers que más afecta ya no son solo de música, sino gente que hace cosas de manera rutinaria y que los viewers suelen entrar a su streaming y que lo ponen como de fondo mientras ellos hacen sus cosas, juegan a videojuegos, trabajan, yo qué sé, están ahí programando o lo que sea. Pues eso ha dejado de contar la view, ¿vale? Entonces, están bajando las métricas también de Twitch, están bajando, en general las de todo el mundo han bajado. Twitch en general ha bajado, pero ya con esto pues bajan más, ¿no? Y hay gente pues que está en un punto en el que, oye, no sé si me voy a poder dedicar a esto. Hay gente de hecho que está abandonando el trabajo de streamer o ya se tiene que buscar un trabajo secundario. Bueno, también es un poco ley de vida, ¿no? Pero bueno. Pero en general, siempre creo que es una pena que pasen estas cosas y que hay gente que pierda pues un poco las ganancias de su trabajo y a ver si solo Twitch no pone alguna solución, pero bueno, esto es lo que se ha ido criticando bastante en Twitter y en redes sobre muchos streamers que se están quejando de la situación, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a terminar con recomendaciones de películas y series. Fui a ver al cine este fin de semana la película Una batalla tras otra, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Bueno, tiene un reparto espectacular, con Benicio del Toro, Sean Penn, un montón de la cantante esta cara que no me acuerdo cómo se llamaba, afroamericana, pero bueno, en general creo que es una película bastante buena. También es verdad que yo fui con la expectativa de que iba a ser, claro, porque tenía un 8 en aquel momento en Film Affinity, luego ha bajado, pero fui con plan va a ser una obra maestra y acabé un poquito decepcionado en ese sentido, pero no deja de ser una película, tiene, como os digo, muy buenas actuaciones, es de una trama de exrevolucionarios, una banda de exrevolucionarios que, bueno, que años después les persigue cosas de lo que han hecho en el pasado. Y el guión es un poco loco, o sea, un poco a veces como insólito, digamos, pero está bien. O sea, creo que es una película bastante entretenida, con muy buenas actuaciones. Tiene unos toques así como muy cómicos que le da mucha picardía y molan, pero sí que es verdad que creo que tampoco le pondré un 7,5, como he visto en Film Affinity. Yo le pondría más tirando un 6,8, 7, ¿sabes? Pero si vais con la expectativas muy alta, igual os acabe dando un ¿no? Y luego, por otro lado, otra recomendación que os hago, pero esta vez a nivel de series, y es que ya ha salido en Netflix una serie que yo llevaba bastante tiempo esperando, que es Monstruo Ed Gein, ¿vale? Para los que no lo sepáis, esta es una serie que salió en su primera temporada con la de Jeffrey Dahmer, creo que casi todo el mundo la ha visto o mucha gente la ha visto, que les contaba la historia de este asesino serial. Es un rollo medio documental, pero no narrado de manera documental, sino a nivel de serie, ¿no? Retrata un poco pues toda la narrativa y toda la vida de estos asesinos seriales, ¿no? Primero hubo la de Jeffrey Dahmer, luego hubo la de los hermanos gemelos, que no me acuerdo quiénes eran, unos narcisistas de mucho cuidado, en la segunda temporada, y ahora ha salido esta que os digo, que es la de Ed Gein, que es posiblemente uno de los famosos o asesinos seriales más famosos de la historia. De hecho, en este asesino en serie se basan muchos personajes pues, de Psicosis, de La Matanza de Texas, Hannibal Lecter, muchísimas joyas del cine. Pues muchísimos personajes se inspiraron en este asesino en serie no sé si, bueno, murió en los 80 o algo por el estilo. Además está protagonizada por el actor de Sons of Anarchy, la verdad lo hace increíble, lo hace muy bien, muy creíble la actuación. Personalmente me está gustando, no la he terminado, he visto como 3 o 4 capítulos y la verdad nos está gustando bastante, no sé cómo van a desenvolver, pero mola mucho porque lo cruzan también, o sea, no es solo contar su historia, sino que al mismo tiempo cuentan la de Alfred Hitchcock y mola de la manera en que lo entrelazan. Pero bueno, ya os digo, a mí me está gustando mucho, os la recomiendo.
creo que los que os gustó la primera o veáis series tipo Mindhunters y cosas así, os va a gustar y está altamente recomendada. Ya me contaréis a ver qué tal os ha parecido. Y poco más. Espero que os lo hayáis pasado bien en este café con Hitbox. Tengo el problema, de verdad, que muchas veces leo así como feedback que me hace la gente, lo cual agradezco, de que a veces me disperso mucho en las cosas, pero me resulta muy difícil grabarlo sin hacerlo, porque al final son como casi 2 horas de grabación, ¿vale? Aunque luego se os quede mucho menos, porque tenemos que con muchas cosas no me gusta cómo las enfoco y digo, repito y la tengo que volver a repetir, o etcétera, etcétera, o a veces me voy demasiado por las ramas y le pido a la editora que lo modifique, pero son como muchas modificaciones y muchas cosas que tengo que hacer, y al final estoy casi prácticamente 2 horas grabando todos los domingos. Y en estas 2 horas es muy difícil ser como muy conciso, porque el formato no es ser conciso tampoco, pero tampoco me puedo ir como a veces me voy, que parece como Tarzán entre las dianas. Entonces es muy difícil. En este creo que me he dispersado bastante, pero me suelo dispersar. Entonces bueno, tampoco puedo como dejar de intentar canalizar y centrarme, ¿no? en el pero entre mi TDAH y ya el propio formato de los cafés, pues ya os digo que muchas veces tiendo a veces no hablar del tema irme por la tangente y cosas así, pero es que es prácticamente inevitable con el formato, así que a ver si con el tiempo pues intento perfeccionarme y a ver si con el tiempo intento de alguna manera mejorar y hacerlo como un poquito más de conciso, ¿no? O al menos no dispersarme tanto, pero bueno, espero que no sea tampoco un gran problema. Y nada, poco más. Ponedme en los comentarios qué pensáis acerca de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, os espero en el próximo Café con Hitbox. Gracias como todos los lunes por hacerme compañía, por verme, y nos vemos la próxima semana. Un beso muy grande y hasta la próxima. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.